purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Alberto Trejos, soy ingeniero químico y trabajo como ingeniero de diseño y ensamble para el área de ingeniería de Aquapaf. Como hemos visto en la primera parte, hablamos de las principales características de los fluidos, como la viscosidad y la densidad. Vimos algunos conceptos claves como la presión atmosférica y la presión hidrostática, y vimos algunos principios que rigen el comportamiento de los fluidos, como es el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Ahora entraremos en materia con la mecánica de fluidos y algunas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Ya entrando ahora en materia, veremos los tipos de fluidos. Los fluidos se pueden clasificar según su estado de agregación, es decir, los gases que no tienen un volumen definido y ocupan todo el espacio disponible, y tenemos los líquidos que tienen un volumen definido. También se pueden clasificar según su compresibilidad. Tenemos los fluidos compresibles que varían fácilmente su volumen al ser sometidos a presión, como por ejemplo el aire, y tenemos los fluidos incompresibles, cuya variación de volumen al ser sometidos a una presión es prácticamente nula, como puede ser el agua. También se pueden clasificar según la viscosidad. Tenemos los fluidos newtonianos, que se caracterizan por tener una viscosidad constante y la deformación que presentan es lineal al esfuerzo. Ejemplos de estos fluidos tenemos el agua y el aire. También tenemos los no newtonianos, cuya viscosidad no es constante, sino que varía con la temperatura o con el esfuerzo aplicado. Ejemplos de estos fluidos tenemos la miel, la pintura, los geles, entre otros. También se puede clasificar de acuerdo a la velocidad del flujo o al régimen. Tenemos el flujo turbulento. En este tipo de flujo, las partículas del fluido se mueven en trayectorias erráticas, es decir, una trayectoria muy irregular sin ningún orden establecido. Mientras tenemos el flujo laminar, que se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se produce siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de que se tratara de láminas o capas más o menos paralelas entre sí. También tenemos una clasificación de acuerdo a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos los flujos permanentes, que se caracterizan porque las condiciones de velocidad de escurrimiento en cualquier punto no cambian con el tiempo, o sea, que permanecen constantes con el tiempo. Por otro lado, tenemos los de flujo no permanente, cuyas propiedades y características mecánicas del mismo serán definidas punto a punto dentro de su campo de movimiento. Además, si las características de un punto determinado varían en un instante a otro, se dice que este flujo no es permanente. También tenemos una clasificación dada por su magnitud y la dirección. Tenemos un flujo uniforme cuando la velocidad en todos los puntos del movimiento es idéntico tanto en magnitud como en dirección. Y también tenemos los flujos no uniformes, que es el caso contrario al flujo uniforme. Las condiciones del trayecto donde fluye el fluido van cambiando y hacen que la velocidad varíe. Por último, tenemos según su tipo. Tenemos los flujos ideales, que son los flujos incompresibles y carentes de fricción, mientras que los flujos reales tienen en cuenta la viscosidad y por consiguiente los esfuerzos cortantes entre las diferentes capas de los fluidos. Para el caso del agua tendremos que es un líquido incompresible newtoniano y de tipo real. Listo, ya aprendido esto, vamos a entrar más en los conceptos básicos del movimiento de los fluidos. Estos conceptos ayudan siempre a entender y tener una representación visual de cómo se comporta el fluido.
Para entender mejor la dinámica y sobre todo la cinemática, debemos tener claro algunas definiciones. Tenemos la trayectoria. Es el lugar geométrico de las distintas posiciones ocupadas por una partícula en su movimiento. En este caso tenemos la partícula azul, la partícula amarilla y la partícula roja. Cada partícula ha tenido un desplazamiento en el tiempo. Por lo tanto, si tomáramos el inicio desde donde empezó la partícula azul, por ejemplo, y el fin, vamos a tener una secuencia de posiciones por donde estuvo la partícula. A eso le vamos a llamar trayectoria. Una línea de corriente es una línea continua trazada en un fluido de tal manera que tenga la dirección del vector velocidad en cada punto. En este caso es como si uniéramos en una línea continua las posiciones de la partícula azul y de la partícula amarilla y de la partícula roja. Por último, tenemos los tubos de corriente. Es un tubo formado por un conjunto de líneas de corriente que atraviesan una sección cerrada, donde ya no hay superposición de líneas y se cumple la ley de la conservación de la masa y de la energía. Ahora hablaremos de los fluidos que se clasifican según su régimen. Cuando un fluido circula por una tubería, lo puede hacer en régimen laminar, régimen turbulento o un régimen de transición o intermedio entre el régimen laminar y el turbulento. La diferencia entre el régimen laminar y el turbulento se encuentra en el comportamiento de las partículas dentro del fluido, que a su vez va a depender del balance entre las fuerzas de inercia, que son las que actúan cuando una partícula está sometida a una aceleración, y las fuerzas viscosas o de rozamiento, que están relacionadas con la viscosidad. Como se verá posteriormente, el número de Reynolds es el parámetro que expresa la relación entre dichas fuerzas, la inercia y la viscosa, en el interior de una corriente, por lo que el régimen del fluido va a depender de su valor. En la figura tenemos dos tipos de fluidos. Para el primero, el régimen laminar, las partículas del líquido se mueven siempre a lo largo de trayectorias uniformes en capas o láminas con el mismo sentido, la misma dirección y la misma magnitud. En tuberías de sección circular, si hacemos un corte transversal, las capas de igual velocidad se disponen de forma concéntrica, es decir, tienen una velocidad cero en las paredes y va un aumento desde la pared hasta una velocidad máxima que se encuentra en el centro de la tubería. Corresponde al régimen laminar valores muy bajos del número de Reynolds y suele darse en fluidos que tienen pequeñas velocidades, en tubos de pequeño diámetro o con fluidos muy viscosos como pueden ser los aceites. En estas condiciones, las fuerzas viscosas van a predominar sobre las fuerzas de inercia. Por otro lado, tenemos el régimen turbulento. Las partículas se mueven siguiendo trayectorias erráticas desordenadas con formación de torbellinos. Cuando aumenta la velocidad del flujo y por lo tanto el número de Reynolds, la tendencia al desorden crece. Ninguna capa del fluido avanza más rápida que la de las demás y solo existe un fuerte gradiente de velocidad en las proximidades de la pared de la tubería, ya que las partículas en contacto con la pared han de tener forzosamente una velocidad nula. El paso de régimen laminar a régimen turbulento no se hace de manera instantánea. Existe otro régimen que es el llamado de transición. Ahora entraremos a hablar del número de Reynolds. Este número es adimensional y se puede utilizar para definir las características del flujo dentro de una tubería. Como dijimos anteriormente, el número de Reynolds define si el fluido está en un régimen turbulento, de transición o laminar. El número de Reynolds está definido tanto por las fuerzas inerciales como por las fuerzas viscosas. En el numerador tenemos la densidad del líquido, el diámetro de la tubería y la velocidad, mientras que en el numerador tenemos la viscosidad del líquido. El número de Reynolds proporciona una indicación de la pérdida de energía causada por los efectos viscosos.
Observando la ecuación, cuando las fuerzas viscosas tienen un efecto dominante en la pérdida de energía, es decir, si tenemos números elevados de viscosidad en el denominador, el número de Reynolds será pequeño y el flujo se encontrará en un régimen laminar. En términos numéricos, si decimos que el Reynolds es mayor a 2100, estaremos en un flujo laminar. Un número de Reynolds mayor a 4000 indica que las fuerzas viscosas influyen poco en la pérdida de energía, es decir, tiene una menor viscosidad, y el flujo será turbulento. Ahora, si el número de Reynolds está entre los valores entre 2000 y 4000, se considera que el flujo está en un régimen de transición. En los diseños de sistemas de agua siempre es mejor tener flujos turbulentos. Esto garantiza que el agua tiene velocidades elevadas y no permite que haya estancamiento en las tuberías y en los sistemas, y así no haya la proliferación microbiana. A continuación veremos un ejemplo visual de cómo es el efecto de la turbulencia en el agua. Al agregar un colorante azul al agua en los diferentes regímenes, se observa que, por un lado, para el flujo laminar se ve como el tinte forma una línea recta continua en dirección del movimiento del agua. En este segundo, en el de transición, para un número de Reynolds entre 2000 y 4000 se presenta ya una discontinuidad entre el flujo laminar y el flujo turbulento. La línea azul ya empieza a deformarse. Por último, para un Reynolds turbulento, se observa cómo la tinta azul ya es dispersada totalmente. En este video se ve el movimiento claro de los regímenes laminar, donde las líneas de corriente se ven claramente, mientras que en el régimen turbulento las líneas se distorsionan totalmente. Veremos ahora otro concepto importante en la mecánica de fluidos, el caudal. El caudal se mide como la cantidad de materia en unidades de volumen o de masa que pasan en un determinado tiempo en una misma dirección. Aunque se pueden usar unidades de masa, kilogramos o gramos, para los fluidos, es mejor siempre usar unidades volumétricas, metros cúbicos, litros o galones. A este caudal se le llama flujo o caudal volumétrico. Por ello, siempre se van a hablar de metros cúbicos por segundo en las unidades del sistema internacional o en galones por minuto o en litros por hora como unidades que sirven para determinar caudales. Otra forma de obtener el caudal es usando la velocidad con la que circula el fluido y el área por donde circula dicho fluido. Tenemos aquí las dos fórmulas para calcular la misma variable. El instrumento encargado de medir el flujo se llama flujómetro o caudalímetro. Conociendo ya el concepto de caudal, a continuación veremos una ecuación muy importante, la ecuación de continuidad. Si una masa de fluido o cierta cantidad de fluido entra por una región determinada, es decir, por una tubería o por una válvula, y esta masa o volumen de fluido no es retenida ni estancada, se debe afirmar que la misma cantidad de fluido que entró es la misma que va a salir. Esto teniendo en consideración que no ingresa ningún otro líquido adicional y que las propiedades del fluido no cambian a causa de la temperatura. Recordemos que algunas propiedades de los fluidos cambian con la temperatura, como lo es la densidad y la viscosidad. Si esto se cumple, el caudal será constante en todo el trayecto analizado. En otras palabras, la cantidad de fluido que vemos en la figura, en la sección A, tendrá que ser igual a la misma cantidad de agua que va a salir en la sección 2, considerando que no hay retención y que no hay cambios drásticos de temperatura.
La fórmula matemática que expresa dicho comportamiento es la conocida como la ecuación de continuidad y es la que dice que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Recordemos que caudal es área por velocidad. Por lo tanto, en la sección 1 tendremos un área 1 y una velocidad 1 y en la sección 2 tendremos un área 2 y una velocidad 2. Se puede concluir que puesto que el caudal debe permanecer constante a lo largo de todo el conducto analizado y que por alguna razón, y si por alguna razón se disminuye una sección del conducto, en este caso vemos una disminución del área de la sección A1 a la sección A2, la velocidad de flujo aumentará en la misma proporción, es decir, la velocidad en la sección 1 va a ser menor que la velocidad en la sección 2. Por otro lado, vista la ecuación de continuidad que me dice que la masa de un fluido se conserva en todo punto analizado, tenemos también que la energía de un fluido en cualquier punto se puede conservar y consta de tres componentes principales. Tenemos la energía cinética. Esta energía es debida a la velocidad que posee el fluido. En este caso tenemos una velocidad 1 en un punto 1 y una velocidad 2 en un punto 2. También tenemos el potencial gravitacional. Es la energía debida a la altitud que el fluido posee. En este caso vemos una altura h1 de la sección 1 y una altura h2 en la sección 2. Por último, tenemos la energía de flujo. Es la energía que un fluido contiene debido a la presión interna que posee. En este caso, en la sección 1 vemos que el fluido tiene una presión 1 y en la sección 2 el fluido tiene una presión 2. En este tubo de corriente se observan tres clases de energía presentes y que nos sirven para hablar de otros principios muy importantes en la mecánica de fluidos. Uno de los principios más importantes de la mecánica de fluidos es el principio de Bernoulli. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en una manguera abierta con un flujo de agua normal, a la hora de cerrar más la boquilla, el agua sale más rápido? Bueno, este principio lo explica. En este tubo de corrientes, como vemos en la imagen, para un fluido incompresible como es el agua, el paso de la sección más amplia a la sección más angosta implica que debe aumentar su velocidad para mantener el volumen de flujo constante, si no hay ninguna fuga o algún estancamiento. Esto por el principio de continuidad que vimos en diapositivas anteriores. A menor área, mayor velocidad y viceversa. Por otro lado, el principio de Bernoulli nos dice que en puntos a lo largo de una línea de flujo, las regiones de mayor presión tienen una menor velocidad del fluido y las regiones de menor presión tienen una mayor velocidad de fluido. En este caso, en la sección 1, la P1 será mayor que la presión en la sección 2, o sea, la P2. ¿Por qué? Porque es como si se necesitara más fuerza o las partículas estuvieran empujando mucho más para poder pasar por un área más pequeña. La idea de que en las regiones donde el fluido se mueve más rápido tengan menor presión puede parecer extraña. Seguramente, un fluido que se mueve rápidamente y te golpea debe aplicar mayor presión en tu cuerpo que un fluido que se mueva lentamente, ¿cierto? Sí, y es cierto. Pero estaríamos hablando de dos presiones diferentes. La presión a la que se refiere el principio de Bernoulli es la presión interna, que el fluido ejerce en todas las direcciones durante el flujo, incluyendo la que ejerce sobre la tubería. Por lo tanto, esta presión interna es diferente a la presión que un fluido ejercerá sobre ti si te pones en su camino y detienes su movimiento. La ecuación de Bernoulli relaciona la presión, la velocidad y la altura de dos puntos cualesquiera en el movimiento de cualquier fluido. Aquí presentamos una tubería
que tiene una sección ancha, la sección 1, y una sección angosta, la sección 2. Las variables P1, V1, H1 y A1 se refieren a la presión, la velocidad, la altura y el área del fluido en el punto 1, mientras que las variables P2, V2, H2 y A2 se refieren a la presión, la velocidad, la altura y el área en el punto 2. Usualmente escribimos la ecuación de Bernoulli de la siguiente manera. Analizaremos cada término de la ecuación. Recordemos que tanto la masa como la energía se conservan en el mismo trayecto. Entonces, la energía con la que inició el fluido, en este caso en la sección 1, será igual a la energía con la que va a terminar, es decir, en la sección 2. Recordemos que en esta ecuación tenemos las siguientes energías. En amarillo tenemos la energía de la presión. Es la energía producida por la presión interna que ejercen las partículas sobre el mismo fluido y sobre la pared. La energía cinética, la roja, es dada por la velocidad con la que se mueven las partículas y se expresa un medio de ρ por la velocidad al cuadrado. ρ es el símbolo con el que hacemos referencia a la densidad, en este caso la densidad del agua. Por último, tenemos en azul la energía potencial, que es la relacionada con la altura en la que se encuentra ubicada el fluido. Y esta es dada por la multiplicación de la densidad por la gravedad y por la altura. ¿Esta fórmula se les parece a una que ya habíamos visto anteriormente? Sí, es la misma fórmula que usamos para hallar la presión hidrostática. ¿Y por qué la estamos usando acá? Porque está relacionada con la altura a la cual están ubicadas las partículas, en este caso el fluido. Recordemos que la presión hidrostática depende de la ubicación del objeto, es decir, de una altura, y un punto de referencia, es decir, desde donde estamos midiendo ese punto. Esta presión también se conoce como la energía potencial. Generalmente, la altura se mide desde el piso hasta donde se encuentra la tubería o incluso se toma como punto de referencia la parte más baja de la tubería. Como hemos dicho, la ecuación de Bernoulli es la ecuación de la conservación de la energía. Por lo tanto en la sección 1, la energía de la sección 1 va a ser igual a la energía de la sección 2. Esta ecuación de Bernoulli de conservación de la energía es una ecuación ideal y ya veremos más adelante por qué. Pero, ¿cómo y cuándo considerar el uso de la ecuación ideal de Bernoulli? Debemos considerar lo siguiente. 1. Que el flujo sea estacionario o permanente. La primera limitación de la ecuación de Bernoulli consiste en que es aplicable solo a flujo estacionario o permanente. Recordemos que permanente significa que la velocidad del fluido en cualquier punto no cambia con el tiempo, o sea que permanece constante en el tiempo. Por lo tanto, no debe usarse durante los periodos de arranque y de parada o durante los tiempos de cambio en las condiciones de flujo. Otra condición es que el fluido no tenga fricción. Todo fluido interviene con algo de fricción, sin importar qué tan pequeña sea, y los efectos de la fricción muchas veces pueden ser despreciables. Aunque si se quieren agregar fricciones, debe modificarse la ecuación de Bernoulli añadiendo algunos otros factores que veremos más adelante. El flujo debe ser incompresible. Una de las hipótesis establecidas en la deducción de la ecuación de Bernoulli es que la presión y la temperatura son constantes y por lo tanto el flujo es incompresible. Caso típico, el agua. También no se debe considerar ninguna transferencia de calor. No debe usarse la ecuación de Bernoulli para las secciones del flujo en las que se tenga un cambio significativo en la temperatura, como las secciones de calentamiento o enfriamiento. En la industria farmacéutica, algunas secciones para sanitizar usan vapor que calienta el agua y que puede llegar a cambiar algunas propiedades del agua de manera significativa. Por último, el flujo a lo largo de la línea de corriente debe ser constante,
Es decir, en la ecuación de Bernoulli la presión, la velocidad y la altura es aplicable a lo largo de una línea de corriente. Ahora veremos un ejemplo del uso de la ecuación ideal de Bernoulli. En una planta farmacéutica vamos a tomar un trayecto de una tubería recta por donde pasa agua purificada, sin codos ni válvulas al mismo nivel. En el diagrama, el agua va del punto 1 al punto 2. En el punto 1 tenemos una presión con la que viene el agua, P1, y una velocidad V1. Estas están medidas por un manómetro y un medidor de flujo. Supongamos que los valores de P1 son 400.000 pascales o 58 psi y una velocidad de 2 metros por segundo. El H1, que es la medida del punto 1 al punto de referencia, que en este caso es el piso, vamos a tomar como si fuese un metro. De igual forma, en el punto 2 tenemos una P2, una presión 2 y una velocidad 2. En este caso solo tenemos un manómetro a la salida que nos indica que justo después del punto 2 la presión es de 384.000 pascales o 57 psi. Acá el valor de H2 será igual al de H1 ya que no tenemos ninguna elevación. Por lo tanto H2 va a ser de 1 metro. La pregunta acá que queremos resolver es cuál es la velocidad de salida en el punto 2. Resolvamos la ecuación ideal de Bernoulli. Recordemos que queremos hallar es la velocidad a la salida. Al saber que H1 y H2 son de 1 metro y no hay ninguna variación, podemos eliminar estos términos. Reemplacemos los valores que nos da el ejercicio. Entonces, P1, que son 400.000 pascales, más 1 medio por 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, por la velocidad 1 al cuadrado, que en este caso sería 2 al cuadrado. Eso va a ser igual a 384.000 pascales, que es la presión en el punto 2, más 1 medio de la densidad del agua, que como dijimos no varía, va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico por nuestra incógnita, que va a ser la velocidad 2 al cuadrado. Haciendo las operaciones matemáticas, obtenemos que la velocidad 2 al cuadrado va a ser de 36 metros cuadrados por segundo cuadrado. Si le sacamos la raíz, obtendremos una velocidad de 6 metros por segundo en el punto 2. Con esto queremos demostrar que si en el lado 1 hay una presión de 400.000 y en la sección 2 hay una presión de 384.000, o sea, hubo una disminución de la presión, hará que la velocidad aumente, pasando de 2 metros por segundo a 6 metros por segundo. O de forma similar, si hubiese algún cambio que me hubiera aumentado la presión, la velocidad tendría que haber disminuido. En cualquiera de los casos, cualquier variación de la ecuación producirá siempre un efecto que contrarreste dicho cambio. De las aplicaciones cotidianas que tenemos del principio de Bernoulli tenemos que el efecto Bernoulli es también en parte el origen de cómo se sostienen los aviones en el aire. Las alas de los aviones son diseñadas para que haya más flujo de aire por arriba, de modo que la velocidad del aire sea mayor y por lo tanto la presión sea menor en la parte arriba del ala. Al ser mayor la presión abajo en el ala, se genera una fuerza neta hacia arriba, llamada sustentación, la cual permite que un avión se mantenga en el aire. Se refuerza la idea que a mayor velocidad, menor presión interna y viceversa. Otras aplicaciones diarias del principio de Bernoulli. ¿Por qué en las casas o en algunas industrias las chimeneas deben ser altas?
Esto se hace para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y es mayor a mayores alturas. Cuanto más rápido sopla el viento sobre la boca de la chimenea, más baja es la presión. Mayor velocidad, menor presión. Esto permite que mayor sea la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión saldrán al exterior, ya que irán de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Otro último ejemplo, un atomizador de perfume o loción. Este tipo de atomizadores funciona basado en el comportamiento del movimiento de los fluidos. Cuando aplico el perfume o la loción, hay una disminución de la presión en la boquilla del perfume. La presión en el interior es mucho mayor. Y por consiguiente, a la salida aumenta la velocidad del fluido. Es por ello que vemos cómo sale rápidamente el líquido de los envases de perfume y loción. Les recomiendo este video práctico donde complementa muy bien lo aprendido. Ahora veremos dos aplicaciones más. Por ejemplo, el vaciado de un depósito por un orificio o alguna llave abierta. Es una aplicación que estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Si se tiene el siguiente depósito de sección A1 lleno hasta una altura h con una densidad de líquido ρ y una presión interna de P0 y tiene un orificio en la parte de abajo de un área A2 y que sale a una velocidad V2 y esta se descarga al medio ambiente, o sea, se descarga a un sitio cuya presión es la presión atmosférica. Aplicando la ecuación de Bernoulli se llega a la ecuación de Torricelli. El principio de Torricelli nos dice lo siguiente: la velocidad de un líquido en un recipiente abierto por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Resumiendo, solo necesitamos conocer la altura del líquido a descargar y, si es el caso, tener en cuenta o no la velocidad de entrada del líquido en el tanque que se está desocupando, y con estos valores obtendríamos la velocidad de salida de cualquier líquido. Esto podría ayudarnos a saber, por ejemplo, ante una emergencia en grandes tanques de almacenamiento de agua o de cualquier líquido, cuánto tiempo puede demorarse en desocupar dicho líquido del tanque si se tiene algún agujero o alguna fisura. Ahora veremos una última aplicación, determinar la presión dinámica. Como vimos en la primera parte de este curso, hay una presión llamada atmosférica, que es dada por las capas de aire en la atmósfera. Hay una presión estática, cuando un líquido ejerce presión sobre las paredes del recipiente que lo contienen. Y una presión hidrostática, que hace referencia a la presión que se ejerce de acuerdo a un punto de referencia, que también llamamos energía potencial. Tanto la presión atmosférica y la hidrostática ambas van a depender de la ubicación del objeto a analizar. En este caso solamente vamos a ver la presión estática y la presión hidrostática. Pero ahora, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli y al principio de la conservación de la energía, tenemos la ecuación 1. Recordemos que esta es la ecuación para fluidos no viscosos estacionarios de flujo incompresible, como lo es el agua. El primer término, P, señalado en azul, toma el nombre de presión estática, debido a que no incorpora ningún efecto dinámico y es la presión interna que se ejerce en las paredes de la superficie del recipiente que contiene el fluido. Por lo tanto, es la presión estática. El segundo término, señalado en rojo, es la presión dinámica.
indica la cantidad de presión que guarda en relación con la velocidad del fluido en las tuberías. El tercer término es la presión hidrostática. Se debe mencionar que la presión hidrostática, cuyo valor va a depender siempre del nivel de referencia escogido. En muchos casos se puede tomar el valor de 0 porque la altura h es 0 dado que el punto de referencia es el mismo en donde se encuentra ubicada la tubería. Como principio sabemos que la suma de estas tres energías va a ser una constante. Entonces, en una tubería, cuando el fluido está en reposo, ejercerá una presión sobre las paredes, que, como ya vimos, es la P1, señalada en azul, que es la presión estática. Esta siempre va a estar presente y sirve para vencer todas las fricciones que puedan existir en un movimiento posterior. Cuando el fluido se encuentra en movimiento, que es la segunda imagen, existirá un caudal, aparecerá la presión dinámica, la cual es causada por la velocidad del fluido. La suma de estas dos presiones, de la estática y la dinámica, nos da como resultado la presión total que se marcará en el manómetro. La suma de estas presiones nos dará una idea de la presión, por ejemplo, que se debe suministrar en una bomba para que pueda mover el fluido en un conducto. Esto es sin contar las fricciones que vamos a ver en el siguiente módulo. Hasta aquí llegamos con esta segunda parte del módulo de la mecánica de fluidos. A continuación dejaremos una prueba de conocimiento para afianzar lo que hemos visto.